Vamos a empezar. Bueno, pero muy buenos días. En este día un poco nublado, un poco lluvioso. Tenemos muchas cosas para hacer hoy. Va a ser un día muy productivo, una clase que esperemos les guste, les interese, les parezca importante, interesante, que es la clase número 2 de vida universitaria, ingreso a la universidad. ¿Qué vamos a ver en esta clase número 2? Vamos a ver historia de la universidad en la Argentina. ¿Cómo fue que llegamos y que pasamos de una universidad que era para unos pocos varones de las clases más aristocráticas y acomodadas a una clase, a una educación para todos y todas, incluyendo a las mujeres, para todos y todas de excelencia, de calidad, con una formación que tiene que ver con devolver a la comunidad el conocimiento para mejorar sus condiciones de vida. Pasamos de una educación que generaba títulos para gobernar el país a una educación que genera conocimiento para mejorar el estado de vida de las personas de nuestro país. ¿Cómo fue que lo logramos? Por una larga lucha de estudiantes como ustedes y de profes como nosotros y como ustedes también, que muchos son profes, y muchas que estuvieron luchando durante 100 y algo años para que esto pudiera ser así. Hoy lo vamos a ver, este proceso. ¿Qué vamos a ver también? Vamos a hablar un poquito del trabajo final, de las actividades que tienen que hacer esta semana, la actividad que tienen que hacer esta semana, y les voy a dar una hermosísima sorpresa, porque se encuentran con nosotros nuestros queridos docentes en formación, que son Pablo Dicundo y María Celeste, a ver el apellido que no me lo acuerdo, Peikert. Ahí está, María Celeste Peikert, que son nuestros dos invitados y compañeros y compañeras que van a estar durante toda la cursada con nosotros. ¿Para qué? Para realizar sus prácticas profesionales y ser docentes y aprender y llevar adelante la formación docente junto con nosotros y nosotras y acompañarnos en este trayecto. Nos van a dar su conocimiento, su compañía, su experiencia. Ahora al final de la clase les vamos a pedir la palabra, pero por lo pronto los vamos a presentar brevemente. Pablo, buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, buen día para todos, para todas. Sí, mi nombre es Pablo Dicundo, soy estudiante del profesorado de letras y ya estoy cursando mi último año. Si todo sale bien, en diciembre me recibo, así que, bueno, ahí, remándola. Es como el final, es donde más cuesta, pero estamos ahí trabajando un montón y bueno, para mí es un placer también formar parte de este espacio porque es un espacio de aprendizaje para mí realmente, más allá de la experiencia, está buenísimo poder intervenir y poder participar y formar parte de la universidad desde algún lado, ¿no? Me parece que está bueno, no solo como estudiantes, sino, bueno, permitirnos un espacio para poder conocernos, para poder trabajar y como decía Damasita recién, tiene mucho que ver el tema de la universidad con lo social y acá en la UNAUR se nota mucho. Pero bueno, eso es algo que después vamos a ir hablando durante el curso. Bienvenidos, Exactamente, Pablo. bienvenidas. Gracias, gracias. Nos vas a acompañar todo el tiempo. Vas a ser un gran compañero y docente de las Acá chicas y las estamos. chicas. Acá estamos. Celeste, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Contanos. Hola, buenos días. Bienvenidos a todos. Muy contenta de formar parte de este espacio. Es como una experiencia nueva porque nosotros estamos por recibirnos y ya pasamos por este CPU que ustedes están iniciando. Así que es como emociones encontradas, acordarnos de lo que fue nuestro CPU, nuestro trabajo integrador, y bueno, tener la posibilidad de hacer las prácticas en la universidad, que para nosotros es un placer, un orgullo. Como ahora vamos a ver en la historia de la universidad, bueno, formar parte de la historia, porque somos la última universidad pública que se creó y tener la responsabilidad, porque sabemos que no es gratuita, que hay un montón de personas que hacen posible que nosotros tengamos esta formación, así que súper contenta. Muchísimas gracias, Ele. Gracias, Pablo. Y ahora sí,
habiendo presentado a nuestros queridos compañeros y docentes en formación que van a estar con nosotros a lo largo de todo el CPU y acompañándolos y acompañándolas, vamos a comenzar la historia de la universidad en la Argentina. Entonces, chicos, los voy a silenciar porque hay mucho ruido. Cuando necesiten hablar, a ver, que no me aparece. Acá está. Cuando necesiten hablar, por favor, reinicien el micrófono y me dicen. Ahí estamos. Bueno, hoy vamos a tener una clase de historia de la universidad en la Argentina. Como decíamos, ¿para qué? ¿Para qué tenemos esta clase? Tenemos esta clase por dos motivos. Primero, para saber cómo fue la lucha de las personas, los estudiantes y las estudiantes, los gobiernos y los sectores sociales que trabajaron y lucharon para que esta universidad pudiera ser hoy pública, gratuita, de excelencia para todos y para todas. ¿Cómo se llegó a esto? Es importante saber cómo se llegó. Y segundo, saber que esto es una lucha nuestra, que no tenemos que permitir jamás que vuelva a querer hacerse una universidad arancelada o una universidad paga. Nosotros tenemos que seguir defendiendo siempre la gratuidad de la educación, la autonomía de la universidad y todos los derechos que ahora vamos a ver. Eso es muy importante. Nadie más que nosotros los va a defender y siempre los defendimos y siempre logramos, muchas veces logramos que esto pudiera ser real. La universidad en el mundo es muy antigua. Viene del siglo XI, XII, XIII, la Edad Media en Europa. La UNAUR, ustedes saben que es muy joven, tiene 6 años, 5, 6 años, pero la universidad en el mundo viene desde el siglo XI o XII, muy antigua. ¿De dónde surge la universidad? Surge, ¿dónde se daban clases? En los edificios que eran las iglesias o las catedrales. Ahí se daba clase. ¿Por qué? Porque la universidad estaba fuertemente ligada a la Iglesia Católica, a la instrucción del conocimiento para vincular a las personas a la dirección de la Iglesia Católica y a la dirección de las clases dominantes y de los países y de los reinados. Era una educación para formar clases dominantes. Era para pocas personas, estas personas de la oligarquía eran solamente de la iglesia o de la realeza, y eran unos cientos de personas. Ustedes fíjense que la UNAUR sola tiene 30.000, casi 30.000 alumnos y alumnas. Estos eran 100, unas 100, era para muy poquitos, unos cientos. Estaba fuertemente vinculada al clero. ¿Qué se estudiaba? Se estudiaban leyes, medicina, teología. Sus alumnos e integrantes provenían de la iglesia y de la realeza, y esto tenía, por supuesto, como ustedes verán, un sesgo muy elitista, se nota, es claro, era para que se formen las clases dominantes y sigan dominando y sigan gobernando en los países, los reinados y en la iglesia. Rasgos que en algunos momentos ha perdurado en la historia de la universidad como modelo, y es el mismo modelo que llega a América en el siglo XVII, puntualmente a Argentina, en Córdoba, con la creación de la Universidad Nacional de Córdoba, la primera universidad argentina que se crea por los jesuitas, una orden también religiosa. Era también con el mismo modelo que se llama el modelo profesionalista. Esta es una pregunta que va a estar en el foro: ¿qué es el modelo profesionalista? Y es un modelo que se crea para formar dirigentes que ocupen los cargos directivos del país, para dar títulos para poder dirigir el país, abogados, médicos, teólogos, que pudieran gobernar el país. ¿Quiénes iban a estudiar? Los hijos de los funcionarios de España, hijos varones, no las mujeres todavía lejísimo de poder estudiar. Lo vamos a ver más adelante en la clase que viene, cómo fue la lucha de las mujeres por entrar en la universidad, que también es una lucha muy importante.
Bueno, también era para un centenar de personas esta universidad. 2 siglos después, en el siglo XIX, se crea la UBA, la Universidad Nacional de Buenos Aires, y la Universidad Nacional de La Plata, con el mismo sesgo elitista. Vamos a ver un poco el contexto histórico de la creación de estas universidades. ¿Cómo era a principios del siglo XIX y principios del siglo XX Argentina? Bueno, se generaron una serie de acontecimientos y transformaciones sociales, políticas, culturales y económicas que moldearon la conformación de la sociedad argentina. Se consolidaron gobiernos de carácter conservador en lo político y liberales en lo económico. Esto significa que se abrió el país a las importaciones, los mercados no se regulaban, la especulación financiera, baja de salarios, las tarifas muy altas, condiciones casi de explotación con los trabajadores y el carácter conservador del gobierno hacía que las mismas pocas familias que manejaban el país, que eran agroexportadoras, tenían grandes cantidades de campo y de ganado, manejaran y gobernaran el país, accedieran a los cargos altos de dirigencia a través de la universidad, accedían a los altos cargos de dirigencia política y siempre generaban políticas públicas que tuvieran que ver con su propio enriquecimiento personal y no con el enriquecimiento de toda la masa popular del país, de la grandeza del país, siempre buscando conservar el poder, conservar la economía para unos pocos. ¿Cómo lo conseguían? Para esto tenían el voto no secreto ni obligatorio. Ustedes ahora votan, van a votar a un cuarto oscuro, nadie los ve, nadie las ve, pueden votar a quien quieren y es obligatorio. En ese momento no era así, no había padrón electoral, había una libreta que era la de registro militar, el servicio militar. Allí votaban solamente los hombres, las mujeres todavía no votaban, eso se lo vamos a deber a Eva Perón más adelante, las mujeres no votaban y el voto no era secreto. ¿Dónde se votaba? Uno iba a la iglesia, hacía la cola, llegaba adelante y le decían, ¿a quién vas a votar? Y yo voto al Partido Conservador, yo voto al Partido Socialista, yo voto al Partido Radical, los 3 partidos que había. No votaban a una persona, votaban a un partido, era representativo. Entonces, votaban a mano alzada. Esto quiere decir que delante del patrón tenían que votar lo que en muchos casos se les obligaba a los trabajadores a votar. Y si no ocurría eso, también podía ocurrir el fraude electoral. ¿Cómo se hacía esto? La mayor cantidad de las personas eran analfabetas en esa época. Entonces iban y decían, yo voto al Partido Socialista. Y cuando la persona que anotaba lo que quería. Entonces ahí se pudieron consolidar los grandes fraudes electorales que hicieron que los partidos conservadores siempre estuvieran en hegemonía. Comienza a instalarse el modelo agroexportador. Esto quiere decir que Argentina se instaló como granero, el famoso granero del mundo, que exportaba carne y materias primas. ¿De quién? ¿De quiénes sería? De esas pocas familias que tenían campos y que tenían grandes extensiones de campos con ganado y con siembra. Entonces, este modelo favorece principalmente a los grandes terratenientes y los dueños de las grandes extensiones de campo. Para eso también, para este modelo de país, se construye el correo, se crea el correo, el telégrafo, el ferrocarril, que tiende las redes de su ferrocarril desde los campos, desde el interior, hasta el puerto, para que de allí vaya a las grandes potencias como Inglaterra, Francia y Estados Unidos, la exportación de materias primas. No un país industrializado, un país que exporta materia prima sin procesar. Entonces, luego se crea la ley 1420 que homologa para que todos los nenes y las nenas, los chicos y las chicas, argentinos y no argentinos, vamos a ver un poco cómo fue la inmigración esta que vino a principios del siglo XIX, a fines del siglo XIX, vamos a verlo ahora, y la ley 1420 promulgó que
todos y todas los niños y las niñas tuvieran que ir a la escuela pública, a la escuela primaria. Hasta ahora estamos hablando solamente de escuela primaria, no de secundaria, y se pudiera homologar un idioma, una identidad de país, el himno, la bandera, la escarapela, la historia argentina, todo lo que hace a los símbolos patrios y a la formación de un país con sus símbolos patrios. Bueno, sin embargo, los trabajadores estaban en condiciones de explotación sin legislación laboral y sin marco regulatorio. Aquí tenemos unas fotos, los trabajadores y las trabajadoras vivían casi por la comida y el alojamiento, con muy poco salario. Pero ¿qué pasaba mientras tanto? ¿Quiénes llegaron a Argentina? Que hasta acá estamos viendo una pequeña fotito, que están todos en el barco a punto de bajar en Buenos Aires, en el puerto de Buenos Aires. Los inmigrantes y las inmigrantes, nuestros abuelos, nuestras abuelas, nuestros bisabuelos y bisabuelas, para los que son más jóvenes, son nuevos, aparecen como nuevos actores sociales en todo este entramado conservador que estábamos viviendo, y ellos venían y ellas venían de países donde estaba, en Europa del Este sobre todo, donde estaba el socialismo, estaba el comunismo, estaba el socialismo y estaba el anarquismo, y el gremialismo. Ellos luchaban y buscaban otra forma de trato hacia los trabajadores, otra forma de derechos, otros derechos, buscaban igualdad de derechos para todos y todas. Son la incipiente clase media argentina. Comienza a nacer una clase media que viene de nuestros abuelitos y abuelitas inmigrantes junto con los criollos que se mixturaron en Argentina con este movimiento que buscaba mejores condiciones de vida para todos. Con la ley Sáenz Peña en 1912, que estableció el voto obligatorio, secreto y universal para los hombres, no hablan de universal para mujeres, permite que en 1916 llegara a la presidencia Hipólito Yrigoyen, del Partido Radical, el primer representante de las mayorías populares que accedió al Poder Ejecutivo Nacional, el primer presidente que representaba a las masas populares. Hipólito Yrigoyen, un radical. Bueno, vamos a ver un poquito qué hizo este gobierno. Amplió la participación ciudadana, la democratización de la sociedad, la nacionalización del petróleo, la difusión de la enseñanza universitaria. Y, sin embargo, hubo graves conflictos sociales por las duras condiciones laborales de los trabajadores y las trabajadoras. Vamos a lo que es fundamental para nosotros. ¿Qué pasaba con las universidades mientras tanto? Las universidades seguían respondiendo en espejo a aquel modelo conservador propuesto por el siglo XVII, que venía del siglo XI, asociada a otorgar títulos profesionales, dejando de lado la creación del conocimiento, la investigación y el desarrollo del pensamiento crítico. Sin embargo, dentro de la universidad empezó a haber muchos cambios, muchas tensiones, muchas luchas. ¿Por qué? Porque los hijos de los inmigrantes y los hijos de los inmigrantes querían entrar a la universidad, querían tener derecho a estudiar, derecho a ser doctores, a ser médicos, a ser abogados, querían tener los mismos derechos de las otras clases sociales, de la otra clase social. Entonces comenzaron a mostrar tensiones en el interior de la universidad, tensiones que llegaron al máximo en 1918, cuando los estudiantes pedían la democratización de la universidad. Fíjense que acá hay dos fotos, una de la huelga que dice la gloriosa juventud a la izquierda, y otra donde están los que generaron la reforma universitaria de 1918, que están subidos a la universidad, enarbolando la bandera de la democratización y pidiendo la democratización de la universidad.
¿Por qué la pedían? ¿Por qué la pedirían? Porque hasta ese entonces, en la universidad, además de ser profesionalista y otorgar títulos para gobernar el país, la universidad tenía una forma de elegir a sus docentes que era a discreción de las autoridades. No había concursos públicos y los cargos eran, en la mayoría de los casos, hereditarios para estas familias que gobernaban el poder. Eran cargos hereditarios. Entonces, no se concursaban los cargos, los contenidos no tenían nada que ver con la realidad que necesitaba el país. Miren, yo vi un documental que se los recomiendo, que está en Canal Volver, que tiene que ver con la reforma del 18, se llama la reforma del 18, que decía que hasta ese momento una de las materias que se daban en derecho era cómo tratar a los siervos. Los siervos eran los esclavos. Así que imagínense de qué estamos hablando cuando hablamos de contenidos educativos que tenía la educación en ese momento. Entonces, eran contenidos perimidos para una sociedad que estaba cambiando y cuyas necesidades eran otras y más democráticas. Empiezan a pedir que se democratice la universidad, que tenga autonomía y que sea gratuita, cosa que no pudieron conseguir todavía, sino hasta 1949, y se toman la universidad porque el gobierno de Irigoyen la interviene y nombra a un rector que apoya todas las banderas de la gesta de 1918. Ahora lo vamos a ver un poquito. ¿Qué reclamaban los estudiantes? Reclamaban la autonomía universitaria, que llega hasta hoy gracias a la reforma de 1918. Hoy tenemos autonomía universitaria que se ha tratado de ir en contra de ella durante muchos gobiernos militares. Y no han podido quitarnos la autonomía universitaria, el derecho a darse su propio gobierno y a regular su funcionamiento, autodeterminación. Abrir la enseñanza a distintas tendencias ideológicas, que en las cátedras pueda haber tendencias de diferentes autores, diferentes perspectivas políticas y filosóficas. Libertad de cátedra, que en la cátedra cada uno pueda decir lo que piensa, lo que siente, cada docente elegido presenta su plan de estudio y lo puede defender. Concursos para la distribución de cargos. Todo esto es lo que llegó hasta hoy, es lo que tenemos en nuestra universidad. Hoy se eligen los cargos por concurso. Publicidad de los actos universitarios, que antes se hacían entre gallos y medianoche, entre 2 o 3 personas, y se arreglaba todo de esa manera, ¿no? Y se decidía. Y la gratuidad de la enseñanza, que todavía no la han podido conseguir. Consiguieron todo menos eso. Y por supuesto, la extensión universitaria. La extensión universitaria es fundamental para una universidad. ¿Qué es la extensión? Es cómo llega la universidad a la sociedad, dando su conocimiento y transfiriéndolo a la sociedad para mejorar su calidad de vida. En síntesis, buscaban democratizar la universidad y su enseñanza, el derecho a la educación. Vamos a ver un videíto. ¿Se ve, chicos?
Buenísimo. Bueno, entonces, esta reforma del 18, ¿qué les pareció el videíto? ¿Así, manito? Muy bueno. Gracias, buenísimo, gracias. La reforma del 18 fue fundamental para toda Latinoamérica. Antes del Mayo francés de 1968, que promulgó lo mismo para todo el mundo, Argentina era pionera en libertad, en igualdad de derechos y en buscar la autonomía de la universidad y la gratuidad y la democratización para todos y todas. Bueno, continuemos. ¿Qué pasa luego? El primer golpe de Estado lo derrocan a Irigoyen. En 1930, los generales Uriburu y Justo encabezaron un golpe de Estado apoyados por quienes, por los grupos conservadores, y expulsaron del gobierno a Irigoyen. Vuelve el fraude electoral y vuelven a ser excluidos de la política las mayorías. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no se piensa en políticas públicas para la mayoría de las personas, sino para unos pocos y pocas. Hasta 1943 se sucedieron los gobiernos conservadores, del 30 al 43, que se desentendieron de los padecimientos de los sectores populares y beneficiaron con sus políticas a los grupos y familias más poderosos del país. El golpe de 1930, ¿dónde encuentran las universidades a las clases dirigentes, a la gran mayoría de sus estudiantes? Alineadas contra Irigoyen y a favor del golpe, porque no querían la democratización de la sociedad, porque no querían que tuvieran compañeros de clases inmigrantes cursando con ellos y con ellas, porque no querían que hubiera extranjeros, porque que ya eran argentinos, porque ya eran hijos de argentinos, porque no querían la democratización de la sociedad, querían una universidad para unos pocos. Esto generó un gran retroceso en la participación de los estudiantes en el gobierno universitario, volvió el discrecionismo para elegir a los profesores y profesoras y las prácticas selectivas. Hasta la llegada del peronismo. En 1946 llega Perón al poder y llegan la gratuidad de los estudios universitarios. Importantísimo entonces, 1918, reforma educativa, 1946, gratuidad de la educación. Con la llegada del peronismo al gobierno, también se producen una serie de transformaciones económicas, políticas y sociales. Los y las trabajadoras del mundo del trabajo ocupan un lugar central en el desarrollo de las políticas públicas. Los tres bastiones del peronismo son justicia social, igualdad de derechos para todos, independencia económica y soberanía política. El modelo de país ya no está ligado solamente a la exportación de carnes y ganado, sino también al desarrollo industrial, industria mediana, el desarrollo de la metalmecánica, industria de la energía atómica. El salario subió a un 53%, la renta nacional al 49%, y esta redistribución de la riqueza hizo que la participación de la clase trabajadora en la comunidad social y política fuera muy activa. Pero ¿qué pasaba con la universidad? Las relaciones entre el peronismo y el sistema universitario tradicional y conservador fueron muy tensas, algo tensas, ¿no? Ya que para el peronismo las universidades debían adecuarse al modelo de país propuesto ligado al modelo de desarrollo industrial. En 1947 se sanciona la ley universitaria que dispone que los rectores sean designados por el Poder Ejecutivo y se regula fuertemente la vida universitaria. También hace énfasis en la importancia de la investigación vinculada a los requerimientos del país, la investigación aplicada, esto que después va a ser tan común en la universidad, que se habla tanto, pero que tiene su origen ahí, que es investigar, no porque sí, o investigar teorías abstractas, sino investigar para las necesidades concretas de la gente de nuestro país. Y en 1949 lo fundamental es que se sanciona por decreto la gratuidad de la enseñanza universitaria. Hasta ese momento la universidad era paga. Y en 1953 se crea la Universidad Obrera Nacional, hoy la UTN. Vamos a ver un videíto.
Normalmente en la República Argentina en nuestra época había 4 millones de población estudiantil. De esos 4 millones, solamente 300.000 hacían los estudios secundarios. De manera que de la escuela primaria a la enseñanza secundaria ya había un descarte de 3.700.000 muchachos. De esos 300.000 iban a la universidad nunca más de 100.000 en todas las universidades. De manera que ya en esa etapa había otro descarte de 200.000. ¿Qué pasaba con estos 3 millones largos que al terminar la escuela primaria no podían ir al secundario porque no tenían medios, porque como la enseñanza era cara, ninguno de ellos podía seguir los estudios superiores? Y estos iban a los potreros, que eran las escuelas de delincuencia más conocidas. Y nosotros no tuvimos delincuencia infantil. ¿Por qué? Porque en Buenos Aires más de 50.000 muchachos tenían sus clubes. Esos clubes los hacía el Estado y se lo entregaba a los vecinos que lo administraban y lo llevaban adelante. Por otra parte, las escuelas profesionales, donde el chico iba, recibía un salario y a la vez estudiaba. Después de recibirse de operario, iban a la fábrica, estaban 3 años. De ahí podían pasar a las escuelas de aplicación, que eran escuelas para formar sobrestantes, jefes de talleres, etc. Después de estar allí, iban nuevamente a la industria y estaban 2 o 3 años y entonces tenían derecho a ingresar a la universidad obrera, de donde salían ingenieros de fábrica en cada una de las grandes especialidades de la industria. Eso fue para la masa. Es decir, en esto se contempló un panorama de conjunto y se hizo la conquista más grande, fue que allí la universidad se llenó de hijos de obreros, donde antes estaba solamente admitido el oligarca, porque la forma de llevar al oligarca es poner altos aranceles, entonces solamente puede ir el que los paga. Nosotros suprimimos todos los aranceles. Para la universidad no había ni derechos de exámenes ni nada, era gratis, totalmente gratis, el Estado pagaba eso. De manera que tanto el pobre como el rico podía ir. Era un crimen que estuviéramos seleccionando materia gris en círculos de 100.000 personas cuando lo podíamos seleccionar en 4 millones, que hubieran salido más abundantes. ¿Qué tal, ¿Qué les parece? A mí lo que me encanta de este video, además de la gratuidad, que es fundamental, es que habla de la importancia para un presidente, para un gobierno, de contar con materia gris, contar con inteligencia. No solamente el Estado debe generar políticas públicas de gratuidad de la educación, porque es un derecho para las personas poder estudiar, sino que también para la grandeza del país es necesario tener la mayor cantidad de gente posible formada. Así que bueno, eso está muy bueno, muy bueno. Bueno, ¿qué más podríamos decir? ¿Cómo estaba la universidad en ese momento? Las estructuras tradicionales de la universidad se resistieron a esta propuesta de otro modelo que intentó imponer el peronismo, lo que terminó decantando en que muchos de los integrantes de la comunidad universitaria, una vez más, igual que en 1930, apoyaron el golpe militar de 1955 que derrocó el gobierno peronista. Desde el golpe del 55 hasta la noche de los bastones largos del 66, las universidades fueron intervenidas. Se arrancó todo vestigio de peronismo de las aulas. Se quemaron los cuadros, se quemaron los símbolos, se echó a los profesores, se cesanteó, se cambiaron planes de estudio, se persiguió. En el interior de las universidades comenzaron a gestarse organizaciones, sin embargo, que no estaban de acuerdo con el orden imperante. Comenzaron a crearse grupos de protesta, de cambio, de pensamiento crítico. También en 1958, en el periodo intermedio entre dictaduras, estuvo Frondizi, y con él una época de oro de la Universidad Argentina, que fue muy cientificista, muy ligada al desarrollo de la investigación y de nuevas carreras.
Sin embargo, el peronismo seguía proscripto y la pregunta que les hacemos para dejarla en el tintero pensando es ¿cómo se articula una universidad que es brillante, cientificista de primera vanguardia, en un momento en que en el país se restringían los derechos de las mayorías? Entonces, muy paradójico. En el 66, esta universidad que era tan cientificista, con científicos estudiando a nivel de vanguardia mundial, comienza a tener también dentro grupos de agrupaciones estudiantiles. En el 1966, Onganía le hace el golpe militar que derroca el gobierno de Ilia, con una fuerte matriz represiva bajo la consigna de restaurar el orden y la autoridad. Las universidades, como el lugar de las agrupaciones estudiantiles que había que disciplinar, eran para el gobierno de Onganía un nido de pensamiento de izquierda, de pensamiento peligroso, que para ellos había que disciplinar. Entonces, mandan un decreto por el cual el Poder Ejecutivo iba a ser el que gobernara la universidad, ya deroga la autonomía universitaria con esto, y las autoridades y los alumnos de la universidad, sobre todo de la UBA, toman la universidad y se quedan en forma de protesta. Pero nunca pensaron que el 29 de julio de 1966 las fuerzas de seguridad del gobierno militar iban a entrar por la fuerza golpeando a la cantidad de alumnos y alumnas, a los decanos, a los rectores, poniéndolos presos, y esto consiguió que hubiera muchos heridos, violentados, cesanteados, despedidos, y que se generara la fuga de cerebros. La fuga de cerebros es no cuando los alumnos van a estudiar al exterior y vuelven, que eso es algo maravilloso, sino cuando la gente se va del país porque no encuentra condiciones de vida para poder seguir trabajando y tiene miedo. Entonces vamos a ver qué pasó en esa época. Ahora con Sergio Wisniewski vamos a hablar de un episodio muy particular y trágico de la historia argentina. ¿Cuándo fue? 29 de julio de 1966. 50 años. 50 años se cumplen de lo que se dio a llamar después, la noche de los bastones largos. Y yo estaba ahí. ¿Vos estabas ahí? Sí, yo era estudiante de exactas. ¿Recibiste algún bastonazo? No. Bien, te salvaste. Porque Sí. lo que ocurría, ahora vamos a ver un informe, pero un mes antes Juan Carlos Onganía había tomado el poder mediante un golpe de Estado. 5 universidades de la UBA estaban tomadas por los profesores, los estudiantes, los graduados, y brutalmente irrumpieron las fuerzas de seguridad a bastonazos a los científicos, a los profesores, a los alumnos, y desde ese momento empezó un proceso muy triste en la Argentina, porque muchos renunciaron, a muchos los cesantearon, muchos científicos se terminaron yendo del país. Dale. Ese es el informe que vamos a ver. Estamos en la Manzana de las Luces. Acá funcionaba la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires, cuando el 29 de julio de 1966 ocurrió lo que se dio en llamar la Noche de los Bastones Largos. Veamos cómo se originaron esos hechos. Las universidades aún se manejaban bajo los criterios de la reforma de 1918. Eran autónomas y con un gobierno tripartito, formado por profesores, estudiantes y graduados. Aquel día en el que los militares decidieron intervenirlas, suprimieron los consejos superiores y pusieron a toda la universidad bajo la jurisdicción del Ministerio de Educación. Se le dio un plazo de 48 horas a las autoridades para aceptar. Los decanos y el rector rechazaron el fin de la autonomía universitaria. En realidad el rechazo fue generalizado. Varias facultades fueron tomadas por los docentes y por los estudiantes. Las Fuerzas Armadas, previendo la resistencia, decidieron actuar brutalmente. La represión fue particularmente violenta en las facultades de Ciencias Exactas y Naturales y en la de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.
Científicos, profesores y estudiantes desarmados, junto al personal no docente, vino a irrumpir por la fuerza a la policía, que inmediatamente arrojó gases lacrimógenos y se dirigió con insultos y gritos a quienes estaban adentro. Se le pegó por igual a hombres y mujeres y quedó como un símbolo, registrado por los medios de comunicación de la época, cómo los hombres armados formaron una doble fila en la que hicieron un pasillo por el cual los universitarios debieron pasar, y mientras eran golpeados en la cabeza, en el cuerpo y en cuanto lugar pudieran alcanzar, según relató al día siguiente el profesor de matemáticas Warren Ambrose, testigo y víctima de los hechos, procedente del Instituto Tecnológico de Massachusetts en Estados Unidos. Cuando las fuerzas del orden o del desorden se hicieron presentes, el decano de aquel entonces, Rolando García, salió a pedir explicaciones y recibió como todo argumento un bastonazo en la cabeza que lo derribó. Se incorporó y preguntó qué era ese atropello y volvió a ser golpeado y derribado. Muchos debieron ser hospitalizados y un nutrido grupo fue llevado a las comisarías. Yo estaba en la facultad, porque era vicedecano, el decano era Rolando García, sí. Y él estaba en el Consejo Superior, que estaba reunido con Fernández Lón y la gente del Consejo Superior. Y bueno, entonces nosotros creíamos que no iba a haber ninguna violencia. Lo único que teníamos preocupación cuando vimos que empezaba a llegar policía, aquí alguna gente que, por ejemplo, una chica embarazada, que le pedimos que se retirara porque pensamos que podía haber alguna violencia, pero no imaginamos nunca que iba a haber ese grado de violencia que desarrolló. Si bien el hecho en sí es mortificante y representativo de la práctica de un sector social y político argentino, el daño más grave y duradero vino con el correr de los días y de los meses, cuando un gran número de científicos argentinos que llevaba adelante proyectos de investigación y desarrollo de avanzada, decidió emigrar del país. Este fenómeno, que luego se llamó fuga de cerebros, fue un momento bisagra, porque significó el final de un largo periodo de desarrollo universitario argentino y el comienzo de una larga decadencia. La pérdida de un capital humano y tecnológico que en algunos casos costó muchísimo trabajo recuperar y en otros no se recuperó nunca. Sara Rieti, la primera química nuclear argentina, contó años más tarde por qué hubo tanta hazaña con los científicos argentinos. Según ella, los militares imaginaban que dentro de la universidad había como una especie de nido de subversivos o algo por el estilo. Y lo que en realidad había era un grupo de científicos brillantes que querían vincular el desarrollo de la ciencia y la tecnología con un modelo de desarrollo de país. Prueba de ello es que César Milstein, cuando emigró a los llamados países del primer mundo, hizo contribuciones decisivas que había empezado a investigar en la época de oro en la Argentina. Estamos conmemorando entonces 50 años de uno de los momentos más traumáticos de la ciencia argentina. Muy bien, chicos. ¿Qué les parece? Esto fue la noche de los bastones largos, una noche emblemática en la historia de la Universidad Argentina, la fuga de cerebros que después también continuó en la dictadura militar del 76 y nos ha dejado una generación vacía, donde teníamos unos líderes maravillosos en cuestión de conocimiento científico y filosófico, y la hemos perdido y estamos recuperándola ahora, ¿no? Estamos tratando de recuperarla. Bueno, como decíamos, ¿qué pasó después? En el interior de las universidades comenzaron a formarse agrupaciones y organizaciones de distintos tintes políticos, pero todas con el mismo sentido: resistir y luchar contra los sucesivos y permanentes golpes militares repetidos y la proscripción del peronismo. La vuelta de Perón al país y la asunción de un nuevo gobierno peronista generaron grandes expectativas en la sociedad argentina. Luego, tras la muerte de Perón, el gobierno nuevamente toma modelos de ribetes autoritarios y conservadores e interviene fuertemente a quienes, a las universidades, siempre
con el lugar del pensamiento, el lugar del pensamiento crítico, desarma cátedras, equipos de trabajo y organizaciones políticas y se genera un clima de persecución ideológica. Esto continúa y se agrava hasta 1976, donde comienza la peor dictadura, la más sangrienta de la historia de la Argentina, una dictadura cívico-militar porque fue ayudada por sectores de la sociedad que ayudaron a la ¿cómo que quiero decir una palabra que es cuando uno denuncia a la delación de las personas que podían llegar a tener algún componente político, su desaparición y su muerte? Entonces, la represión como política de Estado atacó fuertemente todo lo vinculado con las agrupaciones y organizaciones populares. La represión del gobierno militar contra todo lo que fuera organización popular, incluyendo los gremios y la CGT y los centros de estudiantes. Terminó de desmantelar y desarticular todo lo que quedaba de las universidades. El número de inscriptos de las universidades bajó al 50%. ¿Por qué? Porque había miedo y persecución y control ideológico. Se cambiaron los planes de estudio, se cerró la Universidad de Luján, directamente se cerró la Universidad de Luján. Ocurrió la noche de los lápices, desaparecían alumnos de la universidad. ¿Qué fue la noche de los lápices? Alumnos de 14 y 15 años del secundario en la ciudad de La Plata fueron a protestar al Ministerio de Transporte y Obras Públicas para pedir por un boleto estudiantil, y allí fueron delatados, fueron marcados, fichados y delatados, y luego perseguidos, desaparecidos, torturados y matados. Solo se salvaron 3 chicos de 14 y 15 años, creo que 3, entre 14 y 15 años. La gente no quería ir a la universidad porque tenía pánico, porque había infiltrados que se hacían, que eran amigos o compañeros de estudio, y luego delataban si había algún vestigio, raro pensamiento que tenga que ver con algo de lo que ellos pensaban que era en contra del gobierno militar, y la gente desaparecía. Así hubo 30.000 desaparecidos en el país, no solamente de las universidades, también de los gremios y de la sociedad civil en general, pero hubo muchos desaparecidos de la universidad, sobre todo de la UBA, de la UNLP de La Plata y de la de Córdoba. Este horror termina en 1983, producto de una larga lucha de la ciudadanía para ir contra el gobierno militar y recuperar la democracia. Esa larga lucha para recuperar la democracia, una lucha terrible y asistemática, porque es muy difícil luchar contra un Estado represivo, termina en 1983 con la llegada de Raúl Alfonsín al poder y vuelta de la democracia. Raúl Alfonsín fue muy importante para la reconstrucción del sistema universitario argentino, luego del desguace de la última dictadura cívico-militar. El gobierno radical de Alfonsín tuvo una mirada distintiva hacia el sistema educativo en general y sobre todo, como el radicalismo es muy amante y muy defensor de las políticas de la reforma del 18, se promovieron concursos impugnados los que se realizaron durante la dictadura, se reabrieron carreras, se derogó el examen por cupo, se devolvieron los derechos de la reforma del 18 y la autonomía universitaria. Pero, ¿qué pasa con el gobierno de Alfonsín? No tenía un presupuesto claro, esto lo vamos a tener más adelante con Néstor y Cristina Fernández de Kirchner, vamos a tener recién la constitución de un cupo económico para que tenga presupuesto la universidad. Bueno, ¿qué pasó con Menem? Después vino Menem. Menem diseñó una estructura del sistema educativo de acuerdo a lo que le decía y le pedía el Banco Mundial. Como todo gobierno conservador o neoliberal, más que conservador, neoliberal, atendía los reclamos del Banco Mundial, y la educación se pedía que fuera por ley entendida como un servicio. ¿Qué quiere decir? No como un derecho. Si la educación es un servicio como la luz, el gas o el teléfono celular o el cable, entonces lo tengo que pagar.
entonces me habilita a que la educación se pueda arancelar. Los estudiantes y las estudiantes vieron esto en el tapete, vinieron a la lucha, fueron a la lucha, a la calle. Hay muchos reclamos filmados, es muy interesante ver lo que pasó en el menemismo. Yo no les quiero traer tantos videos, porque la clase se va a hacer muy larga si no, pero hay muchas luchas con hermanos latinoamericanos que han venido a apoyarnos de Chile, de Brasil, de Colombia, de Venezuela, para que no se privatice la educación, y no lo pudieron hacer. Consiguieron resistir. Solamente no consiguieron que en 1995 Menem sanciona la Ley de Educación Superior que nos rige hasta hoy y que dispone que las universidades tienen que ser evaluadas y acreditadas por una comisión que nombre el Poder Ejecutivo. Esto interviene y va en contra de la autonomía universitaria. Esto continúa hasta hoy. Las materias y las carreras deben ser evaluadas y acreditadas por la CONEAU. Acá fíjense que hay una foto que dice: con la CONEAU no hay educación pública. Así que fue muy, muy resistido hasta el día de hoy. ¿Qué pasó después? Vinieron Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. El sistema universitario argentino creció muchísimo y se complejizó muchísimo. ¿Qué crearon ellos? Fundamental, la Ley de Financiamiento Educativo, que por ley el presupuesto nacional tiene que dar el 6% del PBI para la educación universitaria. Es la primera vez que tenemos un presupuesto claro, porque yo te puedo decir, quiero que estés con nosotros, pero si no te doy plata, ¿cómo vas a estar? Es imposible. Quiero que seas una gran universidad, pero si no te doy plata para investigación, para laboratorios, para docentes, para extensión, ¿cómo lo vas a hacer? Entonces, por fin puede tener autonomía, porque la autonomía no es solamente la política, la autonomía también es la económica. Si yo tengo que depender cada vez que voy a hacer un presupuesto de que el gobierno de turno me dé la plata, no tengo autonomía. Entonces, generaron el 6% del PBI nacional, que es mucho más de lo que recomienda la ONU para el PBI de educación en los países. Bueno, generaron la Ley de Educación Técnica, que apuesta fuertemente a acompañar a un país que busca industrializarse, la Ley de Educación Nacional, y se crean, lo fundamental, se crean 17 universidades nacionales, de las cuales la UNAUR es la última universidad que se crea por decreto en esa época. Ahora se van a crear 5 universidades más. Bueno, el macrismo. En el sector educativo, los presupuestos que eran en pesos quedaron desfasados por la gran inflación. Y los insumos de la investigación son en dólares en la universidad. Los laboratorios, todo eso son en dólares. Así que quedaron desfasados, no se podían pagar. Si bien se registró una alta matrícula de nuevos estudiantes y estudiantes mujeres, en la mayoría de las universidades no pudieron sostener la cursada. Esto lo vimos muchísimo nosotros ese año en la UNAUR, esos años en la UNAUR lo vimos muchísimo, desesperados los universitarios porque no podían pagar el boleto, de transporte. Se demoró la implementación del boleto estudiantil desde el gobierno muchísimo, y no podían pagar los apuntes para sostener las carreras. Todo esto provocó que muchos alumnos y alumnas dejaran de estudiar. O sea, la universidad sigue siendo gratuita, pero no es para todos y para todas en este momento, porque no pueden acceder a pagar los estudios, el transporte, los viáticos. El gran desempleo y la precarización laboral también dificultaron que la gente pudiera seguir estudiando. Y así llegamos hasta hoy, y les quiero decir que vamos a ver un video en el cual he llamado al director de la carrera de Ingeniería Eléctrica, José María Ochoa, que es mi compañero y mi profesor titular en la materia que yo también doy, que es Creatividad e Innovación, una materia de UNAUR, que los invitamos a que concurran cuando quieran, si se quieren anotar después, muy bienvenidos. Lo he invitado para que después de este video le puedan hacer las preguntas que les parezcan pertinentes y necesarias. Le hemos preguntado cómo ve la universidad hoy y hacia dónde va la universidad en el país. Vamos a ver este video caserito.
Bueno, muy buenos días. Tenemos el honor de contar con la visita del director de carrera, José María Ochoa, de la Universidad Nacional de Hurlingham, que está muy comprometido con el tema universidades y universidad y políticas universitarias, y queríamos preguntarle cómo ve hoy el desarrollo de la universidad en la Argentina. ¿Qué se está haciendo y hacia dónde va la Universidad Nacional en la Argentina, en todo el país? Y nuestra UNAUR, por supuesto. Bueno, por supuesto, bueno, buen día, profesora. Gracias por esta invitación. Mire, la universidad, particularmente con este gobierno y características de gobiernos similares, siempre tuvo un impulso muy grande. Hay veces que los gobiernos no ayudan o no acompañan a ese crecimiento, y lo bueno es que claramente lo han dicho. En este caso no es así, y hoy la universidad juega un rol central dentro de lo que es la educación de nuestro país, y juega un rol central en la definición de los temas claves. Entonces podemos decir, ¿de qué forma uno puede vincular esto con lo que está pasando? Bueno, así a vuelo de pájaro le puedo contar que, por ejemplo, hay un programa enorme, muy grande, que son obras en más de 50 universidades, con una inversión de 11.400 millones de pesos, y hoy se están lanzando nuevas obras por 22 millones de dólares de un contrato que estaba vigente. ¿Qué significa esto? Significa la creación de nuevas aulas, nuevos espacios, laboratorios. Bueno, en nuestra universidad esto lo podemos ver en forma creciente y absoluta con la habilitación del nuevo gimnasio, que es de primera generación, el espacio que está enfrente de Malvinas, el espacio cerrado para deportes, que es, la verdad que es moderno y muy bueno. Entonces, obras de infraestructura, ¿para qué? Para tener mejores laboratorios, más equipamientos. Entonces, esa es la relación que tenemos con la universidad. ¿Cuál es el objetivo de estas cosas? Bueno, promover la expansión territorial de la educación. Es importantísimo que la educación llegue a todos los lugares de la Argentina, ¿sí? Entonces, esto es lo que hay que discutir a nivel nacional. Esa es la importancia de la universidad, ¿sí? Optimizar la calidad de la instrucción, justamente mejorando la calidad edilicia, vincular el capital humano a las universidades con las fuerzas productivas locales. Esto es importante, este es el rol central del cual le hablaba de las universidades. Hay que vincular el conocimiento que se generan en la universidad y alrededor de ellas, con un sistema que es totalmente proactivo, con las fuerzas productivas lugar, ¿sí? Y por supuesto tenemos que fortalecer las áreas de investigación, de vinculación tecnológica, de extensión mediante la adquisición de nuevas infraestructuras. Es importantísimo estas áreas, ¿por qué? Y, por ejemplo, contra el COVID salieron innumerables respuestas de la Universidad Nacional en centros de teledetección, en centros de recuperación, en laboratorios de detección, en laboratorios de vacunación. Entonces, es importante por ejemplo, en Hurlingham, en la construcción del detector de los niveles de oxígeno. Bien, y todo esto tiene que ser acompañado con políticas que están dirigidas a los estudiantes. Es muy importante que la universidad, en general, piense en políticas que están destinadas a los estudiantes. ¿De qué manera? Un plan ambicioso, muy ambicioso, que son las becas Manuel Belgrano. 12.000 becas. ¿Para qué? Bueno, para áreas claves. Nuestro país siempre define áreas claves. Por eso que en nuestra universidad usted no va a ver carreras del tipo tradicionales, abogacía, contador público, no las va a ver. No las va a ver, por lo menos por ahora no están. Entonces, ¿por qué? Bueno, porque uno cuando está en lugares decisorios determina hacia dónde van los recursos. Las becas Manuel Belgrano, 12.000 becas para chicos que estudien ¿qué? Alimentos, ambiente, computación informática, energía convencional alternativa, lo que nos involucra a nosotros, gas, logística y transporte, minería y petróleo. Bueno,
son becas, 12.000 estudiantes, y son becas que duran 5 años, 5 años para los chicos que las pueden mantener dentro de la actividad académica. Bueno, ante el COVID, ¿qué hizo? Bueno, la Secretaría de Política Universitaria, que conduce nuestro rector, Jaime Persí, tuvo una iniciativa para armar voluntarios en universidades con el objeto de fortalecer todos los procesos de acompañamiento y asistencia, los centros de teledetección, donde nosotros tenemos el seguimiento de todos los pacientes. Bueno, eso ha sido una respuesta fenomenal de todas las universidades en todo nuestro país. Pero la universidad, usted sabe, y nosotros también lo vemos en nuestras cátedras, que no solamente mira hacia adentro, mira hacia afuera del país. Entonces, todas las universidades están dentro de un programa de internacionalización de la educación superior, ¿sí? ¿Para qué? Para relacionarnos y relacionar nuestros estudiantes con otras universidades, y que otras universidades puedan venir a nuestras universidades. Y esto se complementa con un montón de acciones, políticas de género, la universidad participando de consejos económicos y sociales, la universidad haciéndose cargo de, por ejemplo, estudiando nuevos temas como la nueva modalidad de movilidad eléctrica para el transporte, planteando los grandes temas nacionales en la formación, en todo lo que son las ciencias sociales, en todas las áreas de investigación, vinculándose la universidad con todos los actores que tienen que ver con el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, con el CONICET, con el INTI. Es decir, este es el rol central que tiene la universidad en el actual gobierno. Y es algo donde cada uno debe participar, las universidades tienen que participar, y los estudiantes juegan un rol central, y la enseñanza. Por eso que también, con esto terminamos, también se están discutiendo, y el gobierno está planteando cosas que tienen que ver y impactan directamente sobre la educación. Por ejemplo, metas de cantidad de ingenieros recibidos por año en función de la cantidad de habitantes que tiene nuestro país. Metas de cantidad de médicos por cantidad de habitantes. Hay algo que se ha aprobado actualmente con este gobierno, que es único y significa un acuerdo legislativo con todas las fuerzas de una inversión en ciencia, tecnología y educación con un porcentaje fijo del PBI. Eso es un gran avance. Y también la posibilidad de discutir una nueva ley de educación. Y a su vez, todo esto viene acompañado de una redefinición de la enseñanza técnica, de la duración de las carreras de ingeniería, de enseñar no para incumbencias, sino por competencias y por saberes para los estudiantes. En realidad, una gran movilidad dentro de las universidades en función de un proyecto de país que uno quiere. Entonces siempre hay que relacionarlo con el proyecto de país que uno quiere. Ese es el rol hoy de la universidad en el marco de nuestro país. Profesor, espectacular el resumen, muchísimas gracias, se lo agradecemos muchísimo a todos los alumnos y alumnas de nuestro ingreso a la universidad, a la UNAUR, a nuestra querida UNAUR. Con esto lo dejamos para que pueda seguir con sus actividades y los chicos sigan con sus actividades también, y las chicas. 2 preguntas últimas. El rol de la mujer en la universidad, ¿cómo se define últimamente, ahora actualmente? Y otra pregunta, ¿qué le diría usted a los alumnos y las alumnas que están ingresando? ¿Cuál es el rol que pueden tener en la participación de las políticas públicas que se generan en la universidad y para la universidad? Bueno, primero, el que está ingresando lo felicito porque ha decidido tener un cambio en su vida y ha tomado una de las mejores decisiones de su vida de pasar por la universidad. Y después, cada una de las profesiones que está involucrada, cada una de las carreras, tienen una acción directa y muy profunda sobre
las políticas de universidad. Por ejemplo, yo no se lo traje pues se me va a hacer muy largo, hay programas específicos para el fortalecimiento de las carreras de enfermería, de las carreras de salud, de las carreras de ingeniería, de biotecnología, es decir, cada una de ellas está llamada a hacer un rol, ni qué decir todos aquellos que están haciendo el ciclo complementario en educación, los que vienen a estudiar educación, es decir, cada uno de ellos tiene un rol central en la actividad que les toca, kinesiología, bueno, es decir, todas tienen un potencial enorme y lo que digo es perseverancia, profundidad, mantener la autoestima alta, bien alta, para estudiar, para avanzar, para recibirse y aportar con responsabilidad social el ejercicio de la profesión que los han llamado y mismos han decidido. Y como estudiantes, ¿tienen algún rol dentro de la universidad que pueda generar políticas públicas? Totalmente, hay centros de investigación, centro de están permanentemente permanentemente relacionados a través de centros de estudiantes, en la participación, hay centros de investigación, hay voluntariados, hay extensión, si la universidad plantea innumerables caminos para que cada uno pueda canalizar lo que quiere hacer y el aporte que le puede dar a la universidad relacionado con la sociedad. Perfecto, profe. Ya lo dejamos, no se respondió la primera pregunta, que era el rol de la mujer en la universidad. Políticas públicas para la mujer. ¿Cómo Perdón, estamos? no se la había escuchado. No, el rol es fundamental. Para que usted tenga una idea, tenemos un programa muy fuerte de género. Eso significa el primer caso de discriminación positiva en la Universidad Argentina, que es que solamente le damos becas de estudios a las mujeres que estudian ingeniería, con un valor muy, muy superior al de cualquier universidad. Hay un programa específico dentro de la universidad y ahora estamos trabajando en adaptar los programas de las materias, que es algo insólito, de ingeniería con la perspectiva de género. Las mujeres en ingeniería están trabajando en cátedras, trabajan en el rally de innovación, participan de congresos, se han organizado. Bueno, realmente es importante y a su vez muchas de ellas, y eso sí a la hora de la representación política en nuestra universidad, en el gobierno de la universidad, están representadas por igual, tanto hombres como mujeres. Muchísimas gracias, profesor. Gracias por darnos su conocimiento, su visión tan positiva como estamos viviendo en este momento para la universidad, un momento único para todos los chicos y chicas que lo aprovechen y lo puedan potenciar y canalizar para el bien de nuestro país, ¿no es cierto? Muchas gracias, profesor. Gracias, profe. Hasta luego. Un gusto estar con usted y sus alumnos. Cuando quiera, puedo volver. Gracias. Gracias, profe. Adiós. Bueno, muy bien. Vamos a dejar de compartir. ¿Cómo están? Hemos terminado la clase de Historia de la Universidad en la Argentina y tenemos aquí presente al director de carrera, José María Ochoa. José María Ochoa, ¿cómo está? ¿Cómo está, profesor? Creo que tengo mala internet, no sé si me puede escuchar. Sí. Bueno, perfecto. Bueno, gracias por invitarme a la clase, la verdad que muy linda, me encanta la historia de la universidad, está muy buena. Y es fundamental, profe. ¿Qué opina, profe, de lo que vimos? ¿Qué le puede decir a los chicos de hacia dónde va la universidad en el mundo y en el futuro? ¿Cómo va a ser la universidad que ellos van a ver? ¿Y ellas? La universidad probablemente sea muy similar a la que están viendo ahora. Ahora, el mundo va a ser muy diferente cuando ellos tengan que ejercer la profesión que están estudiando. Entonces, cuando nosotros hablamos con nuestros estudiantes sobre la verdadera grieta que existe en nuestro país, esa grieta no es política, sino esa grieta significa entre los que pueden acceder a la formación superior
para hacer frente a la cuarta revolución industrial, lo cual significa esa revolución, un cambio en los paradigmas del trabajo, un cambio muy pronunciado en la formación. Entonces, nosotros decimos que la verdadera grieta es entre los que pensamos que todo el mundo tiene derecho a acceder a la educación superior y aquellos que piensan, y que lo han demostrado, como usted lo ha puesto en su última parte de la clase, que quieren achicar las universidades, darle preponderancia a la educación privada, con lo cual nosotros no tenemos nada en contra de la educación privada que tiene que existir, pero sí queremos la ampliación de la base de la educación pública. Por eso usted hablaba de que un gobierno aprobó 19 o creó 19 universidades nacionales y está por justamente votar en este año la creación de 4 nuevas universidades nacionales. Y esas universidades nacionales están ubicadas donde hay una gran demanda de parte de la población. Esto es en el conurbano y muchas veces también se crean en las provincias. ¿Sí? Estamos hablando de la Universidad de Pilar, la Universidad de Tigre, la Universidad de Ezeiza y la Universidad de la Cuenca del Salado, que está en el cordón del río Salado de la provincia de Buenos Aires, desde Ameguino hasta General Belgrano. Entonces, bueno, esa es la universidad. ¿Y en qué contexto van a estudiar ellos? Y bueno, se van a desarrollar en un contexto de una fuerte inversión en ciencia, en tecnología, en programas de investigación, en nuevos laboratorios, en una universidad donde tiene como centro al estudiante, como único objeto al estudiante, y particularmente en nuestra universidad, con una mirada muy importante en lo que son las prácticas, es decir, una universidad donde se hace, donde se tocan las cosas, donde se hace, donde desde el primer año que entran tienen laboratorios, tienen prácticas experimentales. Bueno, esa es la universidad que estamos pensando, con una mirada claramente nacional, pero también con una mirada internacional. Usted ya lo sabe, nosotros estamos recibiendo alumnos del extranjero, nuestros alumnos están haciendo materias virtuales en el extranjero y aspiramos que en el corto plazo empecemos a internacionalizar nuestros programas y nuestras carreras. Esa es la universidad de hoy, es la que debemos defender. La historia está de más decirlo, ¿no? Pero la historia ha demostrado que siempre los gobiernos autoritarios, los gobiernos liberales, los gobiernos de derecha, lo primero que atacan son los focos. Dos focos atacan. Los focos donde se defiende el trabajo organizado, los sindicatos, y los focos donde se piensa, donde se elabora el pensamiento, las universidades. Así que bueno, es muy bueno esto para reflexionar. Esta clase es excelente para reflexionar y para construir algo entre todos, ¿no? De qué es lo que pensamos de la universidad, cómo debe ser, pero bueno, ahí en el chat dice si se pueden hacer preguntas, pero pueden hacer preguntas de la carrera, de la universidad, de las universidades, de lo que sea, para mí es un placer. Profe, muchísimas gracias, qué buen comentario, qué importante que sepamos para dónde va la universidad. Nuestros alumnos y alumnas van a ver el mundo cambiar, ya está cambiando, lo van a seguir viendo, y es muy importante que sepan que nuestra universidad no está a espaldas de esto, está siendo protagonista del cambio, y vamos a tener una universidad muy práctica, de conocimiento muy aplicado a la comunidad, e internacional, viendo Argentina hacia el mundo también, ¿no es cierto? Sí, incluso ediliciamente, ustedes fíjense que la universidad nuestra de Burlingame es una universidad que tiene apenas 6 años. Es una universidad que fue de las... Hay un cambio de gobierno y el gobierno que viene no la quería, no la quería. Es una hija no querida, porque el gobierno es el Estado, más allá de quién representa. Y esa universidad creció en ese clima hostil, porque la quisieron intervenir, no le giraban los fondos,
creció a tal punto que hoy está entre las 3 universidades más importantes del conurbano en cantidad de alumnos. Hoy tiene casi 30.000 alumnos esta universidad. Y tiene carreras que tienen que ver con una incidencia directa entre las necesidades que plantea nuestra sociedad y el desarrollo de nuestro país. No van a haber en nuestra universidad carreras liberales. No las van a ver, no porque no se puedan dar y porque son malas, no. Porque nuestra universidad definió en su plan institucional que son carreras que tienen que ver con necesidades concretas. Es decir, no va a haber contador. Es decir, hoy se abre la inscripción a contador público y va a haber 4.000 chicos que se inscriben en otros lugares. Bueno, acá no va a haber, pero sí va a haber enfermería, biotecnología, biología, las ingenierías, diseño industrial, mantenimiento hospitalario, mantenimiento industrial, software, bueno, cosas que realmente hoy se están necesitando porque hay mucha vacancia. Gracias, profe. Hay una pregunta de B. López. ¿Cómo es tu nombre? Valeria. Valeria, buenísimo. Contanos, Vale. No, la pregunta que quería hacer era si a futuro está previsto el tema de los posgrados, por ejemplo. Sí, ya hay posgrados que están aprobados, hay posgrados que ya están aprobados en maestrías en educación, ya hay algún doctorado que está aprobado. En eso nosotros en ingeniería somos los que venimos ahí detrás, que nos falta un poquito porque son requisitos. Bueno, la profesora les dijo que a nosotros nos regula un organismo supra, que es la CONEAU, porque todo lo que tenga que ver, carreras que tengan que ver con la seguridad de las personas, la seguridad de la gente, tienen que ser reguladas y controladas, las ingenierías lo son. Así que bueno, estamos en miras de armar los posgrados, pero te diría que ya la mayoría de las carreras están teniendo ya sus primeros posgrados. Importantísimo lo que pregunta, porque la Argentina justamente, cuando yo les hablaba de bajar la cantidad de horas y la cantidad de duración de las carreras, justamente tiene que apuntar al posgrado, porque hoy nuestros profesionales, por ejemplo, ingenieros, son el equivalente a un máster en Europa. Así como ustedes lo siguen. Pero nuestra universidad, yo tomé un posgrado en nuestra universidad y fue gratuito. Eso es único en el país. Es importante. Todas las universidades del país, ustedes saben, son gratuitas, las universidades nacionales, no las privadas. Pero las universidades nacionales, sus posgrados, normalmente son todos pagos. Bueno, en Hurlingham hay una decisión que es institucional, no hay ningún posgrado, por más bueno que sea, profesores del exterior que se traigan, que sea arancelado. Son todos gratuitos para los docentes de la universidad. Excelente, profe. Nos capacitan internamente y a todos los egresados y egresadas también, ¿no es cierto? A los estudiantes, a los egresados, a todos. Y bueno, y hay múltiples gestiones, hay trabajo en conjunto con organismos. Bueno, yo le puedo hablar de la ingeniería. Estamos haciendo una gestión hoy con un ente binacional como Salto Grande, un ente binacional Argentina-Uruguay. Salto Grande es la generadora que está sobre el río Uruguay, de eléctrica, para que nuestros estudiantes vayan 15 días a trabajar a la central y encima les van a pagar. O sea, van a ser una experiencia que única, ni yo la tuve habiendo estudiado en La Plata. Bueno, nuestros estudiantes van a ir a la central, van a meter mano ahí, los van a formar y encima les van a pagar. Y encima eso les va a servir para las PPS o las prácticas profesionales. Así que, bueno, excelente, como lo hacemos nosotros, todas las carreras hacen lo mismo en nuestra universidad. Excelente, profe. Estamos en una universidad modelo en el mundo, una universidad de lujo. ¿Quién quiere hacerle una pregunta al profe, una última pregunta o las que haya? Y lo vamos a liberar para que pueda seguir con su cantidad de clases y actividades, profe. ¿Quién quiere hacer una preguntita? Una pregunta, un comentario.
Profe, le agradecemos muchísimo su presencia. Gracias por le digo, darnos. no me conformo, semejante platea, no me conformo con que no tengan preguntas, deben tener un montón de preguntas. Por lo menos me tengo que ir con una pregunta más, profe, no, una sola no, me tengo que ir con una más. A ver, ¿cuál es la duda que tienen? ¿Cuál es lo que digo? Les digo, muchas veces un disparador es la pregunta más obvia que se les puede ocurrir, que nadie se atreve a preguntar, háganla, este es el momento. Sí, por ahí, más que una pregunta, tengo como un comentario, es decir, que me pone muy contento. Hoy, más temprano en la clase, hablamos de lo que fue la creación de la UON, de la Universidad Obrera Nacional, y por lo que están contando, veo que hay muchas cosas que se tomaron, que en ese momento fueron revolucionarias para la educación argentina y que hoy se están retomando en la UNAUR y en otras universidades nacionales. Más allá de lo que en ese momento fue la gratuidad o el no arancel para acceder a las carreras, otra de las particularidades que tenía la UON, que después se mantuvo con la UTN, pero por ahí con otro sentido, era la federalidad de la universidad. Y me parece que hoy las universidades nacionales retoman ese mismo concepto desde otro punto, siendo... A ver, no vivimos en un país tan federal por cómo estamos ubicados, pero sí me parece que las universidades nacionales siguen siendo federales en el sentido que van a buscar a los hijos de los obreros. Por más que no estén distribuidos por todo el país equitativamente, hoy tenemos una universidad como la Universidad de Urlingan, que se emplaza en el medio del conurbano, en el corazón de las familias obreras, y eso me pone muy contento. Y otra cosa que me pone muy contento que escuché en el video, yo soy técnico electrónico, si bien ahora estoy anotado para la carrera de profesor de educación física, soy técnico electrónico y cuando hice el secundario, en mi curso éramos 30 varones y terminamos 30 varones. Ver el incentivo que le están poniendo para que las chicas se animan y que aporten todo lo que tienen para aportar en las carreras tecnológicas me parece espectacular. Así que nada, era felicitarlos y poder enganchar algunas cosas que vimos hoy con eso. Les cuento algo. Nosotros con las becas mujeres, único caso en la Argentina, le estamos pagando entre 23.000 y 25.000 pesos por mes, los 12 meses del año, donde solamente tienen que estudiar. Tienen que meter 4 materias al año, si no la pierden. Tengo una alumna de una edad, no son de los jóvenes, debe tener más de 40 años, con su familia, que está estudiando ingeniería, que obviamente alguien que terminó hace 22, 25 años el secundario, agarrar matemática, agarrar física les cuesta, se sobrepuso a todo eso, con su familia, con sus hijos, con todo, se sobrepuso, estudia ingeniería, avanza en la carrera, está becada, hizo una materia internacional, la está haciendo, se postuló en esa Universidad Nacional a integrar un grupo de investigación siendo alumna y me llegó la notificación que la habían aceptado. Entonces, si esta universidad no hubiera estado en ese lugar donde se vienen a redimir viejas heridas, fábrica quemada a propósito, en función de la especulación financiera, en un lugar deprimido del conurbano donde no había nada. Hoy, 30.000 estudiantes, docentes, investigación, laboratorios, el barrio cambió, los chicos cambiaron. Esa chica hoy seguiría en su casa. No tenía otra posibilidad de irse hasta la UBA, no. Esa chica hoy estaba en su casa. A esa chica le cambió la vida, a ella, le va a cambiar la vida a su familia, y sus hijos van a ir a su universidad. Entonces, ese es el tema donde hay un cambio, y así
tengo otra alumna que tiene 41, 42, Fabiana, lidera chicas, mujeres en tecnología e ingeniería en nuestra universidad, está becada, participa de foros, ella está cursando materias de tercero, de cuarto año, por ahí me aparecen las clases con los hijos, bueno, a esa chica también le cambió la vida, y como tantos y tantos y tantos y tantos. Entonces, este es el sentido que un poco Leandro hablaba, y lo federal, hoy hay una universidad, hoy tenemos la Universidad de Tierra del Fuego, hoy está la Universidad de la Patagonia Austral, no estaban esas universidades, está la Universidad de Alto Uruguay, bueno, ese es el sentido federal, y a su vez nosotros con las universidades trabajamos en red. Nosotros tenemos la red de carreras de ingeniería eléctrica con todas las universidades nacionales y trabajamos en conjunto. Y les cuesta a mucha gente tener ese sentido federal de compartir, de hacer cosas en conjunto. Bueno, hay que trabajarlo, pero vienen ustedes, que serán los que motorizarán en el futuro todo este tipo de cosas, porque me imagino que muchos de ustedes terminarán siendo los profes de Hurlingham, los investigadores de la Universidad de Hurlingham, los directivos de la Universidad de Hurlingham, así que, bueno, vienen para continuar con esa tarea. Bueno, profe, muchísimas gracias. Voy a silenciar un poco a todos porque hay un perrito que está... Siempre tenemos un perrito, siempre hay algún... Profe, se tiene que... Eso. Ahí está. Bueno, profe... No digo que siempre tenemos algún perrito, algo dando vuelta, pero estos son los Zoom, y esta es la universidad. Recuerde que cuando dábamos clase presencial en esas materias de innovación y creatividad masivas, ¿qué teníamos? Siempre una compañera con su hijito, su hijita, sus hijitos más grandes, siempre compartimos el aula con todos. Así que, bueno, gracias por la invitación y profe, bienvenidos muchas a gracias. todos. Ya, nosotros ¿Hay alguien de ingeniería eléctrica? Obviamente que estoy a disposición, y si hay alguien que quiere dudar y va a cambiarse de carrera, por favor, ingeniería eléctrica los está esperando a ustedes, y si no, a sus hijitos, sus primas, sus sobrinitos que vengan a nuestra universidad, que los vamos a recibir. Y ya saben, nuestra universidad no son un número, nuestra universidad es Micaela, es Gabriela, es Estela, no son un número. Olvídense de si tuvieron alguna universidad grande, no son un número, pasan a ser alguien, con lo cual vamos a tener una relación como la que estamos teniendo ahora, siempre. Muchas gracias, profe. Hasta la próxima, lo vamos a invitar nuevamente. Gracias, profe. Bueno, vamos a continuar, vamos a seguir entonces con preguntas de las actividades. Hasta aquí la clase de Historia de la Universidad en la Argentina. La clase de Historia de la Universidad en la Argentina tiene una actividad. ¿Cuál es? La presentación en el foro. Los foros son obligatorios, chicos y chicas, son obligatorios. Ustedes tienen que responder allí las preguntas que les dejamos. Aquí me han dejado una pregunta que dice, Micaela Busato, si la querés decir vos personalmente, si no te la leo. ¿Qué querés hacer, Mica? No, léela, porque realmente es una de las preguntas que no sé cómo armarla, porque es muy complicado. ¿Qué alcances y límites plantea la autonomía universitaria en la relación universidad-desarrollo nacional? ¿A ustedes qué les parece? ¿Alguien tiene alguna idea? Porque nosotros hablamos que la universidad... Más que nada, la duda parte porque abajo en la explicación, digamos, de la actividad, vos ponés que sean pocos renglones. Claro. La comunicación en el foro. Entonces, es medio complicado el resumir la información de todas las preguntas o todas las afirmaciones en pocos renglones. Entonces, bueno, sí, pero más que nada para... No tiene que limitarte, no son 5 renglones, pueden ser 10, 15. Esto va a llevar un espacio. Lo que no queremos es que nos copien textualmente frases de texto, que hagan de esto un apunte de lectura. Es una respuesta corta, pero no tienen un límite, La pregunta es ¿qué límites plantea la autonomía universitaria en la relación universidad-desarrollo nacional? ¿Qué alcances y límites?
Bueno, la autonomía de la universidad, esto para que ustedes lo piensen y cada uno ponga lo que piensa. La autonomía de la universidad es una de las grandes bastiones de la reforma del 18 y dice que nosotros tenemos que ser autodeterminados como universidad. Pero si yo estoy a cargo de un país, voy a necesitar o no una universidad que funcione para el país. En ese sentido, ¿tiene un límite la autonomía o no lo tiene? Es una pregunta. Voy a dejar de grabar, vamos a saludar a los que ya están viendo el video. Muchísimas gracias y vamos a continuar con el debate en clase.